Dios les siga bendiciendo. Vamos a pasar a la palabra, hermanos. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Capítulo 12, versículo 27, y le vamos a dar lectura hasta el versículo 31. Y dice la palabra de Dios: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios, por esta palabra tuya, Señor. Ahora, amado Dios, danos la gracia y la sabiduría para poder entenderla, para poder interpretarla, Señor, y que tú seas glorificado, amado Dios. Padre, ayúdanos a entender esto que tú transmitiste a través del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, Señor, al ver la necesidad que había en este lugar. Yo te ruego que tu Espíritu Santo vea la necesidad en cada uno de nosotros y nos muestre ese camino más excelente. Padre, toma nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y guíanos en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues Pablo había dado mucha instrucción a los corintios, a esta iglesia que les había hablado de muchas maneras, que les había hablado de arrepentimiento, había tenido que aplicar disciplina, había tenido que dar instrucción a través de la palabra, había dado muchas enseñanzas y acababa de dar una gran enseñanza acerca de la cena del Señor. Les había hablado de principios básicos, de que todo te es permitido, pero no todo te edificaba. Les decía, les había hablado de que tuvieran cuidado de las fiestas de idolatría que había, ¿sí? De que se autoperdonaran. Tengan cuidado, les decía, de que se autoperdonen. Les había hablado del no juzgarse unos a otros, no porque tú vengas de una manera y la hermana de otra la tengas en menos, o porque una usa velo y la otra no. Y Pablo les había dado todas estas instrucciones a esta iglesia, ¿verdad? Y les había dado una instrucción muy clara acerca de la cena del Señor. De hecho, es uno de los capítulos que más se toma para aplicar la Santa Cena, el capítulo 11, y les había dado esta instrucción muy claramente. Y ahora vuelve a tocar un tema bien importante, ¿sí? Acerca del funcionamiento de esta iglesia, acerca de cómo pudieran ser más útiles en la iglesia de Dios, ¿sí? Les habla de los dones que hay en cada uno como miembros del cuerpo de Cristo. Les habla de muchos dones, les aclara muchas cosas acerca a lo mejor de la idea muy vaga que tenían acerca de los ministerios que había, pero toma un ejemplo muy claro, toma el ejemplo del cuerpo humano. Para poder llegar a esta enseñanza, Pablo toma el ejemplo del cuerpo humano, ¿sí? Y empieza tomándolo desde el versículo 12 del capítulo 12, empieza a mostrar cómo es un cuerpo humano, ¿sí? Es una diversidad de miembros
pero con un propósito cada uno, ¿sí? Y pues Él les dice, miren, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo dice. Así también Cristo, ¿sí? Entonces, así también es el cuerpo de Cristo, se está refiriendo, ¿sí? Y no se refiere únicamente a lo que tú tienes que hacer, sino cómo lo tienes que hacer. Entonces, aquí les está tomando ese ejemplo del cuerpo, ni modos de que ninguno de nosotros conozca un cuerpo, conozca cómo es tu cuerpo, ¿sí? Dice, tiene diferentes áreas, tiene diferentes miembros, pero al final de cuentas, eres un cuerpo nada más, es un solo cuerpo. Bueno, el cuerpo de Cristo, dice, así es también. Pero algo bien importante que nos deja ver en el versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, Pablo pasa a explicar ahora cómo se forma este cuerpo, pero también cómo cada miembro tiene una función. Y luego dice, al final de cuentas, mira, todos los miembros del cuerpo son uno. ¿Y sabes por qué? Porque recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí pudiera entrar alguna idea, alguna controversia en cuanto, no, es que yo no hablo en lenguas, es que yo no tiemblo, es que yo no hago nada de lo que yo he visto que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero dice la Escritura, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu, ¿sí? Además dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, aquí empieza una ilustración más clara. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea, es una variedad de miembros. Y todos estos no se podría formar un cuerpo humano sin cada uno de ellos. Entonces, estos muchos miembros, cada uno de ellos tiene diferente operación en el cuerpo, tiene diferente tarea, ¿sí? Claro, obedeciendo al cuerpo, ¿sí? Entonces la cabeza no puede decirle a los demás, no los necesito, sino a cada uno Dios le ha dado algo. El 15 dice, si dijera al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, y si dijera en la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, ¿verdad? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces, ninguno puede decirle, no, tú no eres necesario aquí. Bueno, en el cuerpo de Cristo es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, ninguno, por insignificante que parezca, por insignificante que tú lo veas, le puedes decir, tú no eres del cuerpo de Cristo. Dice la Escritura que todos tienen una función, ¿sí? Todos, cuando llegamos a Cristo Jesús, somos cambiados, somos hechos nuevos, somos una nueva criatura. Por lo tanto, Dios tiene una misión importante para ti, ¿sí? No importa qué clase de miembro seas, puede ser el más importante o el menos importante, ¿sí? Puede ser de aquellos que se dicen indispensables para un cuerpo, pero también puede ser aquellos que no se ven, pero que trabajan como una hormiguita. Ahí están trabajando, siempre,
pero todos son importantes delante de Dios. Entonces no podemos decirle a nadie, no te necesitamos, no podemos desechar a nadie, ¿sí? de que no eres indispensable en la iglesia. Todos tienen una función según el apóstol Pablo y según Dios. Entonces no podemos depender de aquellos que dicen, bueno, para que Dios sea glorificado, cada uno tiene que ser bautizado en el Espíritu. ¿Y qué te dicen? Tienes que hablar en lenguas, o tienes que hacer esto, o tienes que hacer lo otro. No. Dios ha colocado los miembros como Él quiso en el cuerpo, ¿sí? Y sí somos bautizados por el Espíritu porque Dios ha sellado tu vida con el Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo, si lo quieres ver de esa manera. La Escritura dice, ¿acaso no sabéis que eres templo del Espíritu Santo? Entonces, Pablo recurre a este ejemplo muy práctico, muy sencillo, y les dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Por qué muchas veces se concentra la atención de la iglesia en ciertas personas? Porque en ese momento se requiere de un crecimiento para ellos, se requiere que Dios resplandezca en esas vidas, ¿sí? Y algunos a veces, pues que ya están más adelantados, que ya tienen más experiencia, más camino recorrido, bueno, ya no se les da tanta atención como al que va empezando el camino de Dios, ¿sí? Dice, y aquellos que parecen más débiles son los más necesarios, en el cuerpo de Cristo Jesús. Dice el 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se procuren los unos por los otros, ¿verdad? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él; si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, como Dios ha ordenado que cada uno de los miembros tenga una función, aún viendo que son muchos, el cuerpo es uno solo. El cuerpo es uno solo. Entonces, dice, los miembros que son más decorosos, bueno, esos tienen que sustentar a aquellos que son más débiles. O sea, aquellos no necesita estar el hermano o la hermana cada 8 días con ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya saben su función, porque ya tienen cierta madurez. Pero aquellos miembros que no son tan llamativos, aquellos miembros que no son tan destacados, a esos hay que cobijarlos aún más. Dice que a esos hay que ponerles una atención debida, ¿sí? Entonces el cuidado tiene que ser de cada uno del cuerpo de Cristo. ¿Para quiénes? Para aquellos que a lo mejor tú ves más débiles, para aquellos que a lo mejor van empezando el camino de Dios. Bueno, y al final en este versículo 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. O sea, lo que afecta a una persona de una iglesia tiene que afectar a toda la iglesia, a todo el cuerpo. Si realmente eres nacido de nuevo, si realmente eres parte de ese cuerpo, tienes que tú interesarte por la necesidad espiritual, física y material de aquel
miembro que está padeciendo. ¿Sí? Por eso Pablo toma este ejemplo, porque creo que es muy, muy práctico. Entonces empieza a llevarlos a una necesidad mayor. Fíjate, después de haber visto, después de haberles puesto el ejemplo de un cuerpo, ahora los lleva hacia adelante. Ahora les dice, mira, es bueno que tú te interese por las necesidades del hermano. Es bueno porque tú ejercites un ministerio en la iglesia. Es bueno que tú seas parte de ese cuerpo de Cristo. Pero a él lo que le interesaba es, dice, un camino más excelente. Un camino más excelente para cada uno como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué significaba esto? Que traía una nueva enseñanza para la iglesia de los Corintios, que traía una vez más una nueva instrucción, y no porque no la haya dado en capítulos anteriores, sino porque la gente no había querido hecha suya esta necesidad, este camino más excelente que Pablo les quería mostrar. Entonces dice, vosotros pues, vosotros sois del cuerpo de Cristo. O sea, ya entendiste que tú eres parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Bueno, mira, ya te describí el cuerpo humano, la cabeza, los ojos, las orejas, las manos, los pies. Ya entendiste que cada uno de tus miembros tiene una función. Bueno, dice, ahora, mira, en la iglesia, dice, a unos puso Dios en la iglesia apóstoles, primeramente, dice. O sea, él se va por lo primero, por lo básico que puso Dios en su iglesia. ¿Y qué eran? Los apóstoles. ¿Sí? Dice, mira, estos apóstoles tienen una función muy importante. ¿Por qué? Son mensajeros de Dios. Estos mensajeros de Dios son los que levantan congregaciones. De hecho, los apóstoles fueron los que fundaron la iglesia primitiva. Los apóstoles fueron los que sembraron la palabra al principio en todas partes. Dios utilizó la vida de muchos de ellos, no de todos, para salir a otros países a predicar la palabra. Hoy en día a este ministerio no se le llama apóstol, se le llama evangelista o misionero. Hoy en día, ¿sí? Los apóstoles nada más fueron 2 hermanos, ¿sí? Posteriormente salieron otros apóstoles del Nuevo Testamento, entre ellos el más destacado y el más avanzado, Pablo, ¿sí? Pero cuando se termina de formar el Antiguo y el Nuevo Testamento y se forma una sola Biblia, se acaba el ministerio de los apóstoles, hermanos. Que hoy en día lo tomen usurpando este nombre es muy diferente, pero Dios no lo dejó establecido así. Bueno, el apóstol Pablo les dice, mira, a unos Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. ¿Qué son estos profetas? Son portavoces de Dios, hablan de parte de Dios, pero no como hoy en día lo hacen. Mira, Dios dijo esto. Hoy en día mucho se habla desde los púlpitos y te dicen, Dios dice esto, mira que pongas atención porque el hermano fulano va a traer su testimonio de cómo fue al infierno y Dios te dice esto. Y eso no es cierto, hermanos. No está sustentado en la palabra de Dios, ¿sí? Los verdaderos profetas hablan de parte de Dios y este ministerio, según la Escritura y según los grandes teólogos, también es uno de los pocos que pudiera haberse terminado cuando se terminó la Biblia. No dudo que por ahí Dios levante a alguien, pero siempre y cuando sea de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Maestros, dice. Luego profetas, lo tercero, maestros. ¿Qué hacen estos maestros en las iglesias?
Estos maestros son los que toman la palabra, le explican a la gente de una manera clara y comprensiva. Estos son los que Dios ha puesto como maestros en las iglesias. Pero luego hay otro ministerio, luego los que hacen milagros. Y no son esos que te dicen, ven por tu milagro, córrele por tu milagro, ¿verdad? Milagro se refiere a aquellos que resucitan un muerto, ¿sí? O que liberan o expulsan a un demonio de alguna persona. A eso se les llama milagros. Y luego dice, los que sanan. Eso también es un ministerio de parte de Dios, es un don de parte de Dios, que muy pocas personas tienen el don de sanidad. ¿Pero lo hay? Sí lo hay, ¿sí? Y esto es, curan enfermos poco a poco. No, curan enfermos al instante, hermanos. Pablo lo vio, Pedro lo experimentó en su propia vida. Dice que aún con su pura sombra sanaba a los enfermos Pedro, ¿sí? Y es un gran ministerio el de sanidades. Pero también hay otro, dice, los que ayudan. Y estos a lo mejor son los que menos se ven, hermanos, los que ayudan con lo material en la iglesia. Aquellos que pues vienen, hay quienes barren, hay quienes ponen sillas, hay quienes cargan con el equipo de sonido, hay quienes instalan el equipo de sonido, y todos estos es un ministerio también, los que ayudan, dice, ¿sí? Entonces vemos lo importante que es cada ministerio que nos está diciendo el apóstol Pablo. Los que administran, ¿sí? Esto es ancianos, hoy se les dice ancianos u obispos, aquellos administradores, y no se está refiriendo a aquellos que se encargan de lo material en la iglesia, se está refiriendo a esos ancianos u obispos hoy en día, y estos se encargan del cuidado espiritual de la iglesia. Fíjate qué diferente es esto por ejemplo, al de maestros, ¿sí? Es muy diferente el ministerio de maestros a los administradores o ancianos u obispos. Estos se encargan del cuidado espiritual de la iglesia, ¿verdad? Bueno, y al final los que tienen don de lenguas. ¿Y por qué Pablo, si los corintios era una iglesia que practicaba mucho el don de lenguas? Muchísimo, casi todos hablaban, como hoy en día vete a una iglesia pentecostal y casi todos se dicen hablar en lenguas. Bueno, los corintios estaban de la misma manera. ¿Por qué Pablo pone hasta el último el don de lenguas? ¿Alguien me pudiera ayudar en esto, hermanos? ¿Por qué Pablo les dice que también el don de lenguas es un ministerio? ¿Tienen alguna idea de por qué Pablo lo deja hasta el último, hermanos? ¿No, hermanos? ¿Mandé? Porque no todos lo entienden. No. Porque es un don de Dios. No, tampoco. Sí es un don de Dios, pero no por eso Pablo lo deja hasta el último. En ese caso a lo mejor lo hubiera dejado al principio. ¿Por qué después de que les da todos los ministerios que hay en la iglesia, al final de este texto dice los que administran, los que tienen don de lenguas? ¿Y saben por qué, hermanos? ¿Mande? ¿Por qué se manifiesta? ¿Qué decías? Ajá. Porque si no hay amor, de nada sirve. Miren, Pablo
deja al último el don de lenguas, hermanos, porque en la iglesia de los Corintios, el que hablaba en lenguas lo tenían en una alta estima, por encima del profeta, por encima del maestro, por encima del apóstol, lo tenían muy por encima. ¿Por qué? Porque ellos le daban más importancia a aquel don que era visible, que era audible. Ellos tenían por encima este ministerio sobre todos los demás. Entonces Pablo les está diciendo, miren, el don de lenguas, como decía la hermana, es para ti mismo. O como decía la hermana, también, si tú no lo estás haciendo en amor, pues de nada te sirve. Entonces Pablo los estaba llevando a que ellos miraran el don de lenguas. Sí era un don de parte de Dios, sí es un ministerio, pero no es muy importante. No es muy importante delante de Dios, pero para los corintios era el más importante de los ministerios. Tú querías entrar a la iglesia de los corintios, tenías que hablar en lenguas. Si no, decían que no tenías el Espíritu, ¿sí? No tenías tú el Espíritu de Dios si no hablabas en lenguas. Por eso Pablo les explica y les añade, cuando él hace esta pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿O tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan lenguas? ¿Interpretan todo? ¿Qué estaba buscando Pablo con estas preguntas, hermano? ¿Que la iglesia de los Corintios dijera que sí? ¿O que la iglesia de los Corintios dijera que no? Que no todos eran profetas. Pero lo que sí le iban a decir es que todos hablaban en lenguas. Pero esto no era lo importante, ¿sí? Entonces, como esta iglesia buscaba más el don y el ministerio personal, ese don que individualmente los pusiera muy en alto, ese don que lo vieran los demás, eso es lo que buscaba cada uno de los corintios. Pablo les dice, pues sí, es muy bueno que tengan este ministerio. Es bueno que busquen los dones, esos ministerios que son parte de Dios, pero en la iglesia algunos no son muy útiles, algunos son más útiles que otros. Entonces, Pablo los está motivando a que busquen el ministerio más útil para la iglesia, no para ellos. Por eso, cuando Pablo les pregunta que si todos tienen el mismo don, pues esperaba un no como respuesta, hermanos. Él esperaba un no como respuesta, ¿sí? Por eso hoy en día todos aquellos que enseñan que si tú eres cristiano tienes que hablar en lenguas, esto es contrario a la palabra de Dios. Es ajeno a la palabra, ¿sí? Porque Pablo les estaba enseñando a los corintios, tomando ejemplo, el cuerpo de tuyo, el cuerpo de una persona, ¿sí? Con sus muchos miembros, con sus diferentes funciones. Entonces hoy en día es enseñar que si tú no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu, es contrario a la palabra de Dios. En el versículo 12 en el capítulo 12, el versículo 13 dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. No dice que por eso todo vas a hablar en lenguas, dice somos bautizados en un cuerpo, o sea, en el cuerpo de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces Pablo les está llevando a que vean si realmente son ese cuerpo que Dios ha dejado aquí en la tierra para bendecir a las personas. Y como Pablo miraba que esto no era así en esta iglesia, Pablo les dice, bueno,
procurad pues los dones. O sea, les está diciendo, mire, está bien, busquen los dones, busquen ese ministerio en el cual quieres tú servir, ese ministerio en el cual tú te sientes bien. Pero Pablo dice, yo te enseñaré un camino mejor, un camino más excelente, dice. ¿Sí? Imagínate la reacción de la iglesia de los Corintios, donde todos los ministerios a lo mejor estaban. Había todos los ministerios que acabamos de nombrar en esa iglesia. Y de pronto Pablo llega y les dice, mira, yo te voy a enseñar un camino más excelente. ¿Cómo reaccionaría la gente? ¿Qué crees que fue su semblante cuando Pablo les dijo esto? Pero, pues oye, si nosotros ya sabemos, si nosotros tenemos todos los ministerios, si nosotros hablamos en lenguas, ¿habrá un camino más excelente? ¿Me podrás enseñar algo mejor? Sí. Es como hoy en día cuando a lo mejor llegas a algún lugar o gente que ha venido, a lo mejor que tiene mucho conocimiento y que te acercas a platicar con él o que escuchan el mensaje y dicen, pues ¿qué me puede enseñar este? ¿Sí? ¿O qué me vas a enseñar tú si yo ya leí 10 veces la Biblia? Si yo ya leí 5 veces la Biblia, si yo ya llevo 40 años en el ministerio. Así estaban los corintios cuando Pablo les está diciendo, yo les voy a enseñar un camino más excelente. Un camino donde realmente sirvas a Dios. ¿Sí? ¿Cuál era ese camino más excelente? ¿Tener 1, 2, 3, 4 dones? ¿Tener 1, 2, 3, 4 ministerios? O se preguntaban, ¿habrá un camino más excelente para servir a Dios? Si yo ya soy pastor, si yo ya soy ministro, si yo ya soy anciano, ¿cómo? ¿Habrá algo más excelente? Sí. La gente se quedaba sorprendida, como a lo mejor hoy en día. Y hoy en día andan muchos por ahí en el mundo sirviendo con ministerios o con dones, aquellos dones que Dios les ha dado, porque déjame decirte que los dones son irrevocables. Si Dios puso un don de sanidad en ti, si Dios puso un ministerio en ti, es irrevocable. Aunque tú no camines conforme a la voluntad de Dios, ese don puede manifestarse en tu vida. Y por ahí en el mundo hay muchos que andan haciendo milagros, que andan haciendo sanidades, pero no por eso son hijos de Dios, no por eso caminan con Dios, o no por eso sirven a Dios. Se están aprovechando de ese don para sacar provecho. Así como los corintios buscaban un ministerio para que los tuvieran en alta estima, o para que ellos fueran el centro de atención de los demás, bueno, hoy en día también, ¿sí? Por eso Pablo cuando les dice, yo te voy a enseñar un camino más excelente, la gente, yo creo que hasta abrió la boca. Porque no entendía cómo es que había un camino más excelente, ¿sí? Entonces Pablo les empieza a explicar, fíjate, capítulo 13, versículo 1, fíjate, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿sí? ¿Qué le está diciendo Pablo? Mira, tú hablas mucho en lenguas, o a lo mejor en lenguas humanas o angélicas. Pero sabes una cosa, si todo esto no hay amor en tu vida, si no hay ese amor, de nada te sirve. ¿Sí? ¿Y sabes por qué? Porque hoy en día hay muchos que se dicen hijas de Dios, hijos de Dios, que hablan mucho en lenguas, que hacen mucho, según ellos, por la causa de Cristo.
pero como dice Pablo, son como un metal que resuena. Porque se la pasan en los cultos hablando en lenguas y nadie entiende lo que dicen, ni ellas mismas. Si tú les preguntas, ¿qué estás diciendo? No te van a decir ni te van a explicar. ¿Y sabes por qué? Porque no hay amor. Porque lo hacen como un hábito, porque ya tienen ya tienen 5 o 10 palabras aprendidas en otro idioma, pero no saben ni lo que quieren decir. ¿Sí? Y Pablo les dice, mira, si tú haces esto, eres como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y esto lo está diciendo también para todos los ministerios, no únicamente para el hablar en lenguas. O sea, no es únicamente para el hablar en lenguas, sino tú también, si estás viniendo por obligación a hacer lo que te corresponde, pero no lo estás haciendo por bendecir a la gente, por que ese amor fluya a través de ese servicio que tú estás prestando, dice, de nada te sirve. Sí. ¿Y por qué les habla del amor? Porque sin amor no sirve nada de lo que tú haces, porque el amor, fíjate, el amor tiene como objetivo, ¿sí? Ayudar a otros. El amor tiene como objetivo principal el bendecir a otros, no buscar agradarse a sí mismo. No busca agradarse a sí mismo. Siempre cuando se hace algo para Dios, el propósito tiene que ser agradar primeramente a Dios y después al prójimo, después al hermano, a la hermana, a la persona que va a asistir al servicio. Entonces, aunque tú lo estés haciendo constantemente, pero si no lo estás haciendo por amor, de nada sirve, hermano. ¿Sí? Y dice, bueno, te estoy hablando de este ministerio, pero el versículo 2 dice, si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea, dice, si tienes muchos ministerios, si hablas en lenguas, si predicas, si acomodas sillas, si cantas, pero si no hay amor, ¿qué está pasando? Estás usando ese don, ese ministerio, para tu propio beneficio. De nada te sirve, dice. De nada sirve. O sea, no importa que tengas muchos ministerios, no importa que seas muy útil, pero si no le estás haciendo con amor, primero para Dios y después para la iglesia, de nada sirve, dice. ¿Sí? Entonces, aquí no importa que el don o ministerio que tú estés ejerciendo o el activismo que tú tengas en una iglesia, si no está haciendo con amor, atendamos a las palabras del apóstol Pablo, hermanos. ¿Sí? Y luego dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve, fíjate. O sea, si fueres muy generoso, como aquellos que ya llevan su cambio y van manejando, y a cada persona que se les acerque en el semáforo, le están dando. ¿Sí? Como aquellos que hacen alguna cosa para una persona o para una familia y dicen, esto es mi obra de Dios. No te engañes, de nada sirve. ¿Sí? Hay muchos más que no conocen de Dios y hacen mucho más por esa gente. ¿Sí? Y tampoco lo hacen por amor, lo hacen por quedar bien delante de la sociedad, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Pero hay quienes, yo he conocido algunos que se dicen cristianos y que tienen ese hábito. Ay, pobrecito.
Y cuando les dicen, vamos a tener este evento, vamos a hacer algo en la iglesia, necesitamos a lo mejor de tu ayuda. Ahí sí no, porque pues ya son muchos. ¿Sí? Entonces dice Pablo, si fueren muy generosos, de nada sirve. O sea, cualquier sacrificio que busque la alabanza de la gente, de nada sirve. ¿Por qué? Porque claramente Pablo les dice, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sabes por qué? Porque el amor piensa en bendecir al prójimo, piensa en bendecir a tu hijo, a tu esposo, a la iglesia, ¿sí? Piensa en bendecir a otros, no está pensando en él mismo. ¿Por qué Pablo les daba toda esta enseñanza? Porque Pablo estaba pensando en esa clase de amor que en muy pocos lugares se ve. ¿Y sabes cuál es? El amor ágape. El amor ágape. Ese es el que debería fluir en medio de nosotros. Ese es el amor que demanda Dios de cada uno de aquel que se dice cristiano, del amor ágape. Ese que está pensando en los demás. No está hablando Pablo del amor eros. Ese amor eros que únicamente está pensando en la satisfacción personal. El amor eros piensa en satisfacerse a sí mismo, ¿sí? Y ese muchas veces se tiene cuando aquel joven o aquella señorita están pensando el uno al otro, ¿verdad? Que están pensando en una satisfacción personal. Entonces, cuando un hombre o una mujer, o sea, un hermano o una hermana, tiene este amor ágape del cual habla la Escritura, es una gran bendición en una iglesia, es una gran bendición en un lugar como estos, o en cualquier iglesia, hermano. Cuando ese hermano o esa hermana tiene ese amor en su vida, va a ser de gran bendición en las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque ese amor va a motivar a los demás a buscar a Dios, va a motivar a los demás a que busquen ese amor ágape en su vida, ¿sí? Porque Él quiere compartir esa bendición que Él tiene. Él quiere compartir con los demás. ¿Y sabes con quién empieza a compartir ese amor ágape? Este hermano o hermana, con su familia. Empieza desde su casa y esa bendición trasciende hasta la iglesia, hermanos. Llega hasta la iglesia, ¿sí? Cuando lo comparten en la iglesia, es una gran bendición, porque esto motiva a los demás a tratar de buscar a Dios. Esto motiva a los demás a tratar de tener ese amor. ¿Sí? Y tú pudieras decir, bueno, es que eso no lo vemos aquí. A lo mejor sí lo hay, hermano. Que no lo quieras ver es diferente. Pero si no lo quieres ver aquí, bueno, velo en el ejemplo de Cristo Jesús. El amor que tuvo por ti, el amor que tuvo por la iglesia. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, hermanos. El ejemplo de Cristo Jesús. ¿Sí? Si por lo que tú quieras y mandes no quieres ver el ejemplo del hermano o la hermana, mira a Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 3. Versículo 16 dice: en esto hemos conocido el amor. O sea, ¿por qué vas a conocer el amor? En que Él puso su vida por nosotros. O sea, puso su vida por ti. ¿Sí? ¿Y qué dice? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ese es el verdadero amor, hermano. Ese es el amor que tenemos que buscar, que tenemos que seguir. ¿Sí?
¿Por qué sabemos que Cristo nos ama? Porque puso su vida por nosotros. Fíjate, algo sencillo, ¿verdad? Porque puso su vida por nosotros. Murió en la cruz del Calvario para que tú tuvieras vida eterna. Pagó por tus pecados para que hoy tú estés escuchando la palabra de Dios. Por eso Pablo miraba a los corintios y les decía: ustedes tienen muchos dones, tienen muchas cosas buenas, pero se están olvidando de lo principal, el camino del amor. Dice: yo les voy a enseñar un camino más excelente, ese camino donde Cristo brille en sus vidas, ese camino donde no te estés mirando a ti mismo, sino veas la necesidad del otro, sino veas qué puedes hacer por el otro. Y Pablo veía a una iglesia grande, a una iglesia poderosa, a una iglesia llena de ministerios, pero les faltaba el amor, hermanos. Fíjate qué detalle tan insignificante, ¿no? El amor. El amor era lo que les faltaba a Pablo, ¿sí? En esta misma carta, Primera de Juan 4, versículo 7. Primera de Juan 4, 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Fíjate, qué importante estaba hablando Juan. Y por eso Pablo estaba diciéndole a los corintios: necesitan el amor. Y aquí Juan reafirma este concepto de amor. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Tú amas? ¿Tú conoces a Dios? Eres nacido de Dios. Y te dice por qué. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sí, Dios tiene muchos atributos sobrenaturales. Dios es omnisciente, es omnipresente. Dios está en todas partes, sabe todo. Tiene muchos atributos muy grandes, pero la esencia de Dios, hermano, la esencia de Dios es el amor. ¿Sí? No es un atributo de Dios. Es la esencia misma de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice. ¿Sí? El 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Sí, el amor de Dios mostrado al mundo, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Cómo te mostró Dios su amor? Te dio a su Hijo. Mandó a su Hijo a morir por ti. Ahora, ¿de qué manera tú estás respondiendo a esa entrega de ese Hijo? ¿Sí? En que Dios envió a su Hijo. Era el único que tenía y lo envió a este mundo para darte vida. Para que tú tengas vida. ¿Sí? Versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No, tú no buscaste a Dios.
Dios es el que con su misericordia, ¿sí?, te encontró, puso delante de ti la obra redentora de su Hijo a través de la Escritura, a través de los labios de un hermano, y te mostró que Él pagó por tu pecado, que Él pagó por tu transgresión, que tu deuda que tenías con Dios estaba saldada. ¿Sí? Entonces, pues vemos que el grande amor de Dios nos ha alcanzado. Y el versículo 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así como Pablo les estaba dando el mensaje a los corintios, el apóstol Juan ampliaba aún más la visión del amor de Dios para esta humanidad, o sea, para nuestras vidas. ¿Sí? Así como la iglesia de los Corintios necesitaba tener este gran amor, tú y yo necesitamos tenerlo también, desarrollarlo, practicarlo, ponerlo por obra. Entonces, la pregunta aquí sería: ¿tú conoces a Dios? ¿Tú realmente conoces a Dios? Porque la Escritura dice: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Hasta dónde está tu amor? ¿Hasta dónde está ese amor por tu prójimo? ¿Hasta dónde está ese amor por aquellos que te hacen mal? Aquí no está hablando Pablo de que tenían que ser buenos todos o tenían que ser malos todos. Aquí está hablando de un amor que el cristiano debería tener en su vida. Y Juan también lo está reafirmando. Aquí está hablando de aquellos que se dicen conocer de Dios, de aquellos que ya dicen: yo ya soy hijo de Dios. Bueno, entonces, si tú respondes con un sí, que conoces a Dios, debes tener ciertas características. Ahí mismo en el capítulo 4 de Juan, versículo 16, fíjate lo que dice: y nosotros, o sea, tú y yo, que a lo mejor dijimos sí, ya conocemos a Dios, dice: hemos conocido a Dios y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Sí? O sea, si tu vida camina en amor, si tú caminas con este amor que procede de Dios, que viene de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Y el 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿En qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Fíjate, ¿en qué vemos el amor de Dios en los hermanos? ¿En qué vemos el amor de Dios en tu vida? Que cuando se te pregunta: ¿y tú eres salvo? Ahí tu respuesta es la que da la contestación adecuada, o nos hace mirar en qué situación estás. ¿Sí? Porque aquel que está en Dios, aquel que ama a Dios, aquel que el amor de Dios está en su vida, él tiene mucha confianza. Si Dios me llama a cuentas, hoy me voy con Él. No importa lo que yo haga, la confianza es la fe que yo tengo en Dios. ¿Por qué? Porque Él me mostró su amor, porque Él pagó por mi pecado, porque Él llegó a mi vida. Por eso
Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo? Con ese amor que Él tenía para los demás. Con ese amor que a través de su vida fluía para este mundo. Entonces no estamos en incertidumbre. Estamos caminando con una verdad en nuestra vida. El amor de Dios está en nosotros. Y tú tienes confianza para cuando Dios te llame a cuentas. Tú tienes confianza para rendirle cuentas a Dios. En el 18 de este mismo capítulo dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque si tú estás amando a Dios y sabes que estás caminando con Dios y sabes que Dios está en tu vida, ¿cuál es el temor? ¿Cuál? Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es que quién sabe, es que el otro, es que aquello, y empiezas a titubear. ¿Por qué? Porque no hay seguridad de ese amor en tu vida, hermano. Porque no hay seguridad en ti de cómo estás viviendo para Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No anduviste buscándole tú, sino Él te buscó y te amó. ¿Sí? Y luego dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, que dice, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Bueno, entonces está hablando de aborrecer a su hermano. ¿Sí? Pero su hermano es aún aquel que no te ama, aún aquel que te aborrece, aún aquel que busca tu mal, aún aquel que está buscando que te tropieces para que él pueda reírse de ti. Y el apóstol Juan está diciendo, bueno, si tú amas a aquel, si tú no amas a aquel que tú estás mirando, ¿cómo puedes amar a Dios que nunca has visto? ¿Cómo? Y vosotros tenemos este mandamiento. No es una sugerencia, dice mandamiento la Escritura, versículo 21. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Por eso cuando entendemos de qué camino estaba hablando el apóstol Pablo, estaba hablando de un camino más excelente. Estaba hablando de ese camino que él había entendido. Él había entendido a tal grado que Pablo había dejado todo, su buena posición, su nacionalidad, había dejado todo por ponerlo a los pies de Cristo. Todo lo que era, todo su conocimiento, él en determinado momento, allá en la carta a los Filipenses dice, ha quedado atrás. Lo tengo todo por basura, con tal de ver si logro, dice, aquello para lo cual yo también fui llamado, dice. Y tú y yo estamos llamados a caminar por este sendero que Pablo está mostrando, por este camino, hermanos. Sí. Sí, la iglesia de los Corintios tenía muchas cosas. Sí, casi todos los que se congregaban ahí hablaban en lenguas. A lo mejor eran muy generosos, a lo mejor hacían mucha obra, pero ¿sabes qué? Tenían un pero. Faltaba el amor en sus vidas. Por eso Pablo dijo, yo les voy a enseñar este camino más excelente. Y ojalá lo alcancemos a entender en las próximas 2 o 3 pláticas que todavía vamos a tocar este tema.
Que quede bien arraigado en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos. Un camino más excelente. Y ese es el que Pablo había aprendido. ¿Y sabes de quién lo aprendió? De Cristo Jesús. Y Pablo convivió muy poco con Cristo. Muy poco tiempo estuvo con Cristo. Mas sin embargo, ese encuentro que él tuvo cambió totalmente su vida. Hoy necesitamos retomar ese camino más excelente que Pablo entendió. Y ojalá y tú lo entiendas y podamos ponerlo en práctica en este lugar, hermano. ¿Sí? Meditemos un momento acerca de estas palabras. Gracias, Dios, por esta palabra, Señor, porque a través de ella tú nos muestras un camino más excelente. Pudiera haber muchas cosas muy buenas en este lugar, Señor. Pudiera haber gente muy servicial, gente que esté realmente contribuyendo a la obra tuya, Señor. Pudiera haber muchos ministerios en medio de nosotros, como los que están surgiendo, Padre. Pero si no tenemos ese amor del cual tú nos hablas hoy, de nada nos va a servir. Pudiera haber gente muy dadivosa en medio de nosotros, pero si no está el amor, de nada sirve, Señor. Ayúdanos a entender este camino que Pablo le llamó un camino más excelente. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y podamos entender estas verdades como tú quieres, amado Dios. Que realmente este camino nos lleve a parecernos cada día más a ti. A que tú fluyas a través de nuestra vida, Señor. A que realmente reflejemos tu vida en nuestros cuerpos, Señor. Que realmente formemos ese cuerpo que tú estás demandando en este lugar, porque sabemos que el cuerpo tuyo está compuesto en todo el mundo, Señor. Pero aquí somos una pequeña parte de ese cuerpo que tú has dejado en la tierra. Sé tú, Señor, mostrando a cada uno el camino de la excelencia. Este camino que Pablo entendió y que lo mostró con su propia vida. Te lo ruego, Señor, por tu Hijo amado.